Bueno, tenemos hoy el gusto, porque bueno, es un tema que va a estar permeando con nosotras y nosotros, créanos, en todo momento. Pero pues Violeta, tenemos el gusto de tener hoy como invitada a Valeria Silva, que es una analista internacional importante y boliviana que está ahora en México. Valeria, muy buenos días, bienvenida. Ernesto, muy buenos días. Violeta, un abrazo cariñoso y les deseo a todo el equipo de Rompeviento un gran 2026, mejor que los primeros días. Y vaya Valeria que nos amaneció, como señalas y señala Violeta, pues durísimo el 2026 y en Bolivia, que no habíamos tenido oportunidad de conversar contigo, pues después del proceso electoral y que regresó la derecha al gobierno, pues simple y llanamente en Bolivia dice, vamos a quitar los subsidios porque es una carga para el gobierno y entonces el subsidio a los combustibles y otros productos también. Así que, ¿qué decir al respecto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué análisis hacer de lo que está sucediendo actualmente en Bolivia? Que ya hay pues protestas importantes de miles y miles de trabajadores. Bueno, hiciste una introducción correcta. El presidente Rodrigo Paz y particularmente su vicepresidente Edman Lara lograron el triunfo gracias al voto popular boliviano. Esto hay que decirlo. Y probablemente uno de los factores para que el voto popular los haya apoyado, a pesar de ser un proyecto, decían ellos, en campaña de centro, hoy queda claro que más bien son un proyecto de derecha, llevaban la bandera de no levantar las subvenciones a particularmente los combustibles. Lo habían dicho muchas veces en público, pero bueno, a esta altura, entrados los 2, 3 meses del gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara, la receta para los créditos, la receta para el ingreso de divisas y la receta para básicamente el semáforo verde a la política boliviana desde Estados Unidos se está aplicando. Un decreto supremo ha sido promulgado por el presidente Paz, en el cual se levanta, bien lo decías, la subvención a los hidrocarburos, pero no solo eso, se toman otras medidas, digamos, de acuerdo, voy a ser insistente con la receta que ha planteado Estados Unidos para los países de Sudamérica. Ya algunos ejercicios como el que se están viendo en Bolivia se vieron en Argentina hace poco con las condiciones que puso Estados Unidos para darle dinero a el gobierno de Javier Milei. Y bueno, entre esos elementos lo que podemos mencionar son varias aristas. Hay aristas sobre proyectos ambientales, sobre proyectos hidrocarburíferos, sobre exportación e importación, en fin, una serie de eh, gremios económicos, digamos, que están siendo modificados en su contrato social, digamos, con el Estado para favorecer a los privados y particularmente a las inversiones extranjeras, ¿no? Con daño en el medio ambiente, con daño en el bolsillo de quienes menos tienen y con una previsión de cuidar las grandes fortunas, ¿no? Se ha retirado todo impuesto a las grandes fortunas, el decreto ha determinado que, por ejemplo, los bienes inmuebles no tengan que justificarse ni registrarse formalmente y una serie de elementos que hacen a un juego más cómodo por parte de los grandes capitales, tanto nacionales, pero por supuesto también extranjeros en esta Bolivia que se está enfrentando ante un ajuste muy severo y ante un ajuste que lamentablemente no está teniendo resistencia. Ahí yo quiero hacer un pequeño contraste con lo que has dicho. Es verdad que la Central Obrera Boliviana está movilizada, es verdad que sindicatos campesinos están movilizados y han anunciado un bloqueo de caminos a nivel nacional, digamos una estrategia muy quechua, muy aymara, que en Bolivia ha tenido mucho éxito hace 20, hace 30 años cuando se instaló la demanda de la Asamblea Constituyente, de la nacionalización de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, pero que hoy se enfrenta con una sociedad urbana, con una sociedad, digamos, despolitizada, por decirlo de alguna manera, que está
apoyando las medidas que ha planteado el gobierno de Rodrigo Paz y enfrentándose de alguna manera a lo que viene llamando la gente en la calle, eh, los privilegios de las élites dirigenciales, los privilegios de los campesinos y en general todo esto enmarcado en un discurso que está siendo muy profundo, muy repetitivo, con eco en los medios de comunicación, con eco en los empresarios, etcétera, etcétera, que tiene que ver con que Rodrigo Paz recibió un país absolutamente saqueado durante 20 años, lleno de corrupción y que necesita ser resuelto por el bien de todas y de todos. Lamentablemente lo que yo siento es que ese discurso está siendo hoy más fuerte que la voluntad movilizadora. Muchísimas gracias, Valeria Silvia, por esta primera intervención y este panorama que nos estás dando. Es muy útil, muy, muy útil. Y quisiéramos también preguntarte, Valeria, vimos un anuncio muy importante que hacía en noviembre Rodrigo Paz, del recorte del 30% del gasto público del 2026. Y sobre eso queremos pedir tu opinión. ¿Qué es lo que sucedió con este recorte de gasto público? ¿Cuáles serían los elementos que se estarían, ya estabas ahorita anunciando algunos, pero cuáles serían los elementos que se estaría retrocediendo en términos sociales? ¿Y cuáles van a ser las implicaciones también en términos económicos? Pensábamos en términos inflacionarias, ¿no? De este fin que se le ha puesto a las subvenciones de la gasolina y el diésel, Valeria. Sí, efectivamente, Violeta, se ha anunciado un recorte al gasto público, le sonará muy familiar con todo lo que hemos visto, reitero, con Argentina, por ejemplo, recordemos esta imagen de Milei en campaña diciendo se va el Ministerio de Justicia, se va el Ministerio de la Mujer, se va el Ministerio de Culturas. Bueno, exactamente eso del mismo modo, bajo el mismo molde, ha sucedido en Bolivia. El Ministerio de Justicia ha sido cerrado, otras oficinas importantes han sido cerradas también. Se prevé un congelamiento de los salarios de los empleados públicos. En teoría se han recortado una serie de gastos corrientes que todavía no quedan claros, digamos, en el imaginario de la gente, pero lo que sí está absolutamente establecido es el recorte, como habíamos dicho, a la subvención a los hidrocarburos y de esta se desprende lamentablemente una ola, lo decías bien tú, de inflación que seguramente no va a tardar en llegar. El fin de año con los ahorros que tiene la gente para las vacaciones, con los aguinaldos, de alguna u otra manera se ha pasado en Bolivia más o menos con una relativa tranquilidad, podríamos decirlo, ¿no? Movilizaciones no han dejado de haber, muy focalizadas, muy gremiales, ¿no? Lo que hace un contraste muy importante con la Bolivia politizada de la que han hablado, digamos, los analistas, los intelectuales, etcétera, etcétera, donde no había un rincón, una esquina, una asociación de padres de familia, una asociación de vecinos que no haga suyos los problemas colectivos, ¿no? Lo que vamos a ver seguramente, y están preveyendo los economistas para este año, es una inflación terrible. Se prevé que aumente el salario mínimo nacional más ningún otro. Las jubilaciones y el sector de, particularmente las personas de la tercera edad, de los jubilados, los pensionados son los más afectados, sus ingresos no han sido modificados en absoluto y hoy mismo los economistas hablan de un 40% de inflación en lo que son productos de la canasta básica, lo que está derivando ya ahora mismo, conversaba el otro día con un experto de UNICEF en Bolivia, en un contraste en la alimentación, ¿no? Los niños y las niñas ya no están consumiendo, por ejemplo, leche, ya no están consumiendo, por ejemplo, proteínas, y en lo que se ha desdoblado muy rápidamente es en niños que llegan con mucho sueño a las escuelas y que seguramente con ya estas nuevas medidas, entrado el 2026, estarán dejando las escuelas porque a los papás y a las mamás de abajo no les alcanzará para subvencionar el transporte, no les alcanzará para subvencionar el movimiento en general de una familia que no ha subido sus ingresos en el 40%, como sí ha subido el gasto, ¿no? Ya, gracias, gracias Valeria.
Esta parte es muy importante, por eso en verdad te agradecemos mucho que nos tomes esta llamada para tratar de entender un poco lo que está sucediendo también en la toma de decisiones del gobierno de Rodrigo Paz y este contraste con los gobiernos anteriores de Lucho Arce y de Evo Morales, que a ti te tocó estar en el de Evo Morales como diputada cuando fue el golpe de Estado. Dice Rodrigo Paz, bueno, lo que pasa es de que Bolivia estaba importando estos hidrocarburos, los vendía a precios y luego había que pagarlos a precios exorbitantes y ya no podía, se acabó la reserva de divisas y la deuda se hizo muy fuerte, ya no era sostenible y al quitar estos subsidios pues la gasolina y el diésel se duplicó, sí, se duplicó el costo para el pueblo boliviano. ¿Cuál es desde tu punto de vista y del conocimiento que tienes el modelo que estaba implementando el gobierno, por ejemplo, de Evo Morales, pasando después al de Lucho Arce y esta pues brutal decisión que toma el gobierno de Rodrigo Paz, que va a terminar en no sabemos qué, además estas protestas que pues no sabemos si se van a ir increciendo o no. ¿Cuál es el balance, el timing que tienes sobre esto que está pasando? Bueno, la subvención a los hidrocarburos, Ernesto, no viene del gobierno de Evo Morales, es anterior, ¿no? Bolivia tiene una subvención a los hidrocarburos mucho anterior al ingreso de Evo Morales al poder. Esto tiene que ver con que Bolivia ha sido una economía absolutamente saqueada y golpeada durante el neoliberalismo. Simplemente era imposible pensar que se venda gasolina en precios internacionales, digamos, en Bolivia hace 30 años tampoco era viable hace 20. Es cierto que la subvención ha tocado un tope, es cierto que la subvención necesitaba replantearse, pero necesitaba replantearse desde mi punto de vista, tomando en cuenta que la economía de las bolivianas y de los bolivianos es mayormente informal y que hay una gran masa de gente que está, digamos, por decirlo de alguna manera, en la base de la pirámide social, a la que hay que cuidar. El proceso de cambio con las subvenciones, con la redistribución de la riqueza, durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, ha logrado sacar a 3 millones de personas de la pobreza, de una población de 11 millones, ¿no? 3 millones de la pobreza para insertarlas en la denominada clase media, que obviamente ahora con estas medidas, y esto es un dato que hay que tomar en cuenta también para analizar México, también para analizar otros procesos políticos, está como colgándose de un dedito de permanecer en esta denominada clase media y está lamentablemente muy cerca de volver a caer en la pobreza extrema de la que por supuesto nadie la va a salvar porque las medidas que se están implementando ahora, entre comillas, para rescatar Bolivia son de corte absolutamente conservador, absolutamente pro-élite, absolutamente pro-oligarquía, ¿no? Eh, Sabemos nosotros que el proceso de cambio necesitó al final, ya digamos, poco antes del golpe de Estado, repensarse en términos de qué hacemos con la subvención, qué hacemos con los precios internacionales. El asunto es que las medidas que ha tomado Rodrigo Paz son medidas que protegen a los de arriba, protegen a las grandes fortunas, protegen al agronegocio boliviano, ubicado particularmente en el oriente boliviano, Santa Cruz, Beni y Pando, y descuida en lo absoluto a quienes están abajo, a quienes no les alcanza para llenar la olla y a quienes lamentablemente ahora mismo, reitero, después de haber salido, después de haber sido parte de ese conjunto de millones que salieron de la pobreza por las medidas sociales de los gobiernos de Evo Morales, están agarrándose de un dedito de ese escalón para no caer hasta el subsuelo de digamos,
esta organización social, ¿no? Entonces, es una medida que corresponde a una receta. Esto hay que decirlo. Rodrigo Paz ha dicho que no van a faltar hidrocarburos, que no, perdón, que no van a faltar combustibles. Más o menos en eso ha cumplido. Ya no hay las largas filas que habíamos visto durante los últimos años del gobierno de Luis Arce para comprar combustibles. El precio se ha duplicado, la gente está pagando el precio como puede, otra gente ya no lo está pagando. En definitiva, las divisas que prometió Rodrigo Paz que iban a estar de vuelta en Bolivia para estabilizar el tipo cambiario respecto al dólar americano todavía no han llegado como deberían, y en general lo que sí estamos viendo de manera inmediata es que mucha gente está viviendo en una tensión social que en Bolivia no se había visto hace 20 años, ¿no? Pensar esto de que no me alcanza, de que me van a rematar la casa que me compré con un crédito de vivienda social, producto de las políticas sociales de Evo Morales, probablemente me la rematen a fin de año, en fin, hay ese sentimiento en la gente en Bolivia. Y bueno, paralelamente también, y esto es lo que a mí más me preocupa y creo que esto es lo que más hay que analizar, hay una sensación de rechazo a toda movilización que reclame los derechos, digamos, colectivos, que reclame o que se oponga a las medidas de corte neoliberal que está implementando el gobierno. Si bien la Central Obrera hoy está movilizándose, creo yo, de manera heroica, los sindicatos campesinos están planteando una vigilia, un bloqueo de caminos de manera heroica, lamentablemente el grueso de la población sigue pensando que Rodrigo Paz está haciendo lo que tenía que hacer, porque durante 14 años Evo Morales, luego, bueno, uno de golpe, uno y medio de golpe, y luego los 5 de Luis Arce, la gente, las autoridades se malgastaron, se robaron el dinero e hicieron lo que pudieron para llenarse los bolsillos, ¿no? Ese es el relato que realmente preocupa, ¿no? En los espacios públicos, en el transporte público, la gente hoy bueno, por supuesto hay gente que se calla porque tiene miedo a la confrontación, también se está viviendo ese clima en Bolivia, pero la gente mayoritariamente dice es que algo tenía que hacer, Rodrigo, ¿no? Yo estimo que en unos 3, 4 meses esto se va a ir, digamos, relativizando, porque la gente ya va a empezar a sentir en su bolsillo que no puede ir a comprar carne al mercado, ¿no? El pan, que es el producto, digamos, básico de la mesa de todas las bolivianas y de los bolivianos, lo que la tortilla para México, el pan para Bolivia, ha triplicado su precio en los últimos meses, ¿no? Entonces, evidentemente, este ajuste bajo receta, que quiero hacer hincapié en eso, este ajuste bajo receta va a dejar, pues, jodidos a los de abajo, ¿no? Gracias, Valeria. En esto que comentabas hace un momento de este recorte importante del gasto público y la desaparición de algunos ministerios, como lo vimos con Milei, ¿no? Que tenía un bote de basura y decía a la basura el Ministerio de Justicia, a la basura el Ministerio de Mujeres, y varios programas sociales que incluían, ¿no? La labor de esos ministerios. Acá, ¿qué programas sociales se están eliminando? Si nos pudieras compartir por un lado, y por el otro, Valeria, una situación que vimos también cuando se hace este anuncio del recorte de las subvenciones, pero también de otras modificaciones económicas, fue el incremento en 20% del salario mínimo nacional, ¿no? O sea, como que se dieron esos dos discursos. Por un lado, es decir, se recorta el gasto público, pero por otro lado aumentamos el salario, es como parte de una estrategia, y ahorita tú nos dirás, en un contexto que eso hay que, y tú nos corregirás ahorita la cifra, pero la cifra que tenemos en un contexto de una economía boliviana donde entre el 84 y el 85%, según datos oficiales, se encuentra en una situación de empleo informal. Y bueno, pues, ¿qué tanto tendría impacto este 20% del salario mínimo en un contexto de gran informalidad, querida Valeria? No, pues es absoluta demagogia, ¿no? En resumen, es absoluta demagogia. Es decir, planteo un decreto que va a ajustar, recortar y básicamente sabotear la economía de las familias de abajo, pero planteo un incremento al mínimo salarial del 20% cuando justo las cifras que dabas, Bolivia está entre un 70, 80, 85%, depende de la cifra que leas, de economía informal. Entonces esto, pues, es demagogia, ¿no? No hay otra etiqueta que yo pueda ponerlo.
Respecto, voy a poner más bien, respecto a las políticas sociales, aún no han sido modificadas, ¿no? Ninguna. La renta para los escolares no ha sido modificada, la renta para las madres, la renta universal tampoco ha sido modificada, la renta para las personas de la tercera edad no. Lo cual también hace parte digamos, la demagogia, ¿no? Porque se sigue sosteniendo que están las políticas sociales, que están las rentas, pero son rentas que realmente ya no sirven para lo que servían antes, ¿no? Quiero hacer hincapié como ejemplo, digamos, de esto en la realidad de los jubilados, ¿no? Un jubilado está recibiendo la misma pensión que recibía antes de las medidas, hay una inflación, según expertos, de 40-45%, los medicamentos de la seguridad social ya no se están repartiendo como se repartían, y lo que está pasando es que básicamente los viejitos ya no están comprando sus medicamentos, ya no los están recibiendo, ya no se están alimentando como se debe. De algún modo, ustedes lo saben mejor que yo, este gasto se traspasa a alguien en la sociedad, ¿no? Si es que no quiero decirlo de manera tan brutal, pero si es que no quedan abandonados y muertos los viejitos, alguien asume ese gasto social, que son los hijos, que son los nietos, etcétera, etcétera. Mismas personas, digamos, económicamente activas, que no están teniendo protección por parte del Estado ni incentivos, porque el 20% del incremento salarial no le está llegando a prácticamente nadie, ¿no? En el mínimo, es un incremento al mínimo, no es un incremento, digamos, proporcional hacia arriba, no, no, no. No, es decir, las personas que ganaban ayer 3,000 bolivianos ganarán 3,300, pero los que ganaban 3,100 o 3,300 no van a ganar absolutamente nada más, ¿no? Entonces sigue siendo muy demagógico. Gracias, gracias Valeria. ¿Qué pasa con el vicepresidente Lara? ¿Hay alguna fractura, fragmentación también ahí dentro ya del gobierno? Pues, ¿qué mes y medio, 2 meses, no sé cuánto llevan el gobierno, Rodrigo Paz? Pero ¿qué está pasando también ahí al interior de Bolivia, al interior del propio gobierno? ¿Y cuál es el escenario que estás viendo de lo que se avecina para este 2026, Valeria? Pues hubo una ruptura, ¿no? Eso es un hecho, hubo una ruptura entre Rodrigo Paz y Edman Lara. Me es importante decir que la mayor cantidad de votos populares que obtuvo ese binomio son en apoyo más bien al vicepresidente Edman Lara, un ex policía de raigambre popular que no es de izquierda, nunca lo fue, no lo será, pero que logró conquistar, digamos, y hacer empatía con la gente que estaba viviendo, digamos, los, eh, las dificultades de la crisis del gobierno de Luis Arce, ¿no? Si tú miras geográficamente los resultados electorales de las últimas elecciones en Bolivia, resulta que la fórmula Rodrigo Paz Edman Lara ganó casi de manera idéntica en los territorios que venía ganando hace 20 años el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces se trasladó el voto popular hacia esa fórmula. De ahí que sea tan complejo lo que se está viviendo ahora mismo, ¿no? Rodrigo Paz y Edman Lara han roto, cada quien hace política a su manera. Edman Lara es un político de TikTok. Lamentablemente la vicepresidencia ha quedado, por decirlo de alguna manera, sitiada. Rodrigo Paz, de hecho, ha planteado un decreto supremo que ha sido muy polémico y calificado por muchos expertos constitucionalistas como anticonstitucional, en el que limita las tareas del vicepresidente. En Bolivia, cuando el presidente sale del país, inmediatamente la Constitución habilita al vicepresidente para gobernar en tanto la ausencia del presidente. Luego de esta ruptura, el presidente Paz recibió una invitación para acudir a Davos, en todo este esquema, digamos, de las derechas, donde estuvo Milei, etcétera, Noboa, en fin, recibió una invitación para acudir. Eh, Realmente la polémica en Bolivia fue muy grande en torno a esto, porque la ruptura estaba muy fresca, el decreto de ajuste había sido recientemente publicado, y tendría que constitucionalmente asumir la silla presidencial era el vicepresidente Lara.
lo que hizo el gobierno de Rodrigo Paz es emitir un decreto supremo en el que se habilitaba a Rodrigo Paz para gobernar a través de mecanismos virtuales, ¿no? Eh, a ese punto ha llegado la separación, digamos, el divorcio entre este binomio muy temprano. Edman Lara ha respondido a través de sus redes sociales, particularmente TikTok, con ataques y con adjetivos, digamos, muy intensos en contra de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, que viene de, digamos, una instrucción un poco más pequeño burguesa, se limita y no dice adjetivos, pero lanza decretos supremos y distintas instrucciones en la administración pública para dejar en jaque al vicepresidente Lara, ¿no? Lamentablemente, nada de esto está terminando de conectar, ¿no? De cuajar con las movilizaciones sociales en contra del ajuste. Se está viviendo en Bolivia un momento, digamos, yo lo digo con mucha tristeza, de despolitización muy profunda. La Central Obrera está haciendo un trabajo heroico, pero también es la Central Obrera quien durante el gobierno de Luis Arce pactó, digamos, ciertas cosas que le dejaron una deslegitimidad muy, muy profunda ante la sociedad boliviana, ¿no? Así que bueno, estamos en un escenario bastante incierto. A propósito del clima en Venezuela, también en Bolivia han sonado ciertas alertas. Si ustedes revisan las últimas intervenciones del expresidente Evo Morales, luego del secuestro de Maduro, se ve un nerviosismo que probablemente no se había visto desde 2019. Evidentemente lo que se dice acá es que después, lo que se dice en Bolivia, más bien es que después del secuestro de Maduro, ya es prácticamente un poroto en el marco de un gobierno de derecha llevarse a Evo Morales, ¿no? Entonces, bueno, las tensiones todavía no nos permiten, digamos, hacer predicciones, por así decirlo. Mirar escenarios siempre se puede, pero estamos en una situación internacional, en Latinoamérica creo, de bastante incertidumbre que nos está dejando con herramientas, digamos, clásicas que teníamos para mirar la sociedad, incluso en el marco de los años de izquierdas y de progresismos latinoamericanos, que hoy mismo están siendo insuficientes, ¿no? Valeria, muchísimas gracias. Tenemos que ir cerrando la entrevista, nos quedan poquitos minutos, pero queremos preguntarte también de esto que ya estabas ahorita comentando sobre la situación de Venezuela. ¿Qué es lo que están, y ya nos has comentado del presidente Evo Morales, el expresidente, esta pues amenaza que habría también posible para su detención? Pero queremos preguntarte sobre lo del litio. ¿No? ¿Qué vislumbras en términos de el litio? Ha sido protegido los años anteriores por parte del gobierno de Bolivia, pero ahora en este contexto, ¿qué es lo que estarías pensando? Y pensando también en el triángulo del litio, ¿no? Que está Argentina, Chile y Bolivia, pues en manos de la derecha y de la ultraderecha. ¿Qué decir sobre esto, Valeria? Pues yo creo que no va a estar por fuera de lo que se ha planteado en el corolario Trump para la estrategia de seguridad nacional, ¿no? Las tierras y minerales raros son prioridad para Estados Unidos y creo que justamente este apoyo y estos créditos que Estados Unidos le va a dar a Bolivia están enmarcados en la receta, están enmarcados en las condiciones que le va a poner Estados Unidos al gobierno de Bolivia. No hay desde ningún punto de vista esperanzas de que la política de explotación y desarrollo de la tecnología del litio siga siendo soberana. Lamentablemente durante el gobierno de Luis Arce esto ya se dejaba ver y por supuesto hoy no queda absolutamente nada de intenciones desde el Estado boliviano de conservar una política soberana en lo que refiere al litio. El litio es uno de los puntos de interés de Estados Unidos, esto lo sabemos. Ya tiene Chile un gobierno de derecha, ya tiene Argentina un gobierno de derecha. Ambos países no necesitaron, digamos, ser gobiernos de derecha para tener una política de litio no soberana, ¿no? Particularmente Chile ha sido siempre un territorio en el que las empresas internas, los capitales internacionales han podido explotar el litio de manera, digamos, libre, con absoluto semáforo verde.
Argentina, que planteaba una política desde las provincias, ¿no? Por ejemplo, Jujuy, qué sé yo, cada provincia tenía la potestad de definir qué hacía con su litio. Hoy, evidentemente, va a estar dispuesta a acordar lo que sea necesario con Estados Unidos para esta materia. Y en Bolivia, con el decreto también, con el decreto de ajuste, se abre una posibilidad enorme para que se sepulte formalmente la política soberana de explotación del litio que se había planteado y que, en términos honestos, nunca se había consolidado en Bolivia, ¿no? El micrófono, Ernesto. Perdón. Gracias, Valeria Silva Guzmán, por tomarnos la llamada. Pues habrá que darle muchísimo seguimiento también a lo que está sucediendo en Bolivia. Se avecina también elecciones en Colombia, se avecina otra intervención del gobierno de Donald Trump, como también sucede en Centroamérica con Honduras. En fin, pues tenemos un año de enormes desafíos con esta pesadilla llamada Donald Trump. Así que, bueno, pues ya estaremos en comunicación nuevamente. Valeria Silva, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y seguimos al habla. Muchísimas gracias a ustedes. Les deseo un 2026 con muy buenas noticias. Un abrazo cariñoso y gracias por convocarme, siempre a la orden. Muchísimas gracias, Valeria. Fuerte abrazo también para ti y lo mejor, que haya salud y pues que estemos lo mejor posible en este contexto de Donald Trump. Abrazo y muchas gracias. Abrazo igualmente. Chao.